Nunca pensé que el día más importante de mi vida terminaría girando alrededor de mi hermana. Después de años de desvelos, trabajos mal pagados y noches pensando en rendirme, por fin llegaba mi graduación. No era solo un título, era la prueba de que todo el sacrificio había valido la pena. Mis padres ya tenían los boletos, yo había elegido la ropa con semanas de anticipación y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía orgulloso /diagonal de mí. Una tarde, mientras revisábamos el calendario familiar en la cocina, mi hermana soltó la noticia como si nada. Ya tengo fecha para la boda. Sonreí, hasta que miré el día. Era el mismo día de mi graduación. Pensé que era una broma. Me reí nerviosamente y le dije que seguro se había confundido. Pero no. Me miró con calma y respondió, es el único día que me funcionaba. El ambiente se volvió incómodo. Mis padres no dijeron nada. Nadie la cuestionó. Nadie preguntó cómo me sentía yo. Esa noche no dormí. Intenté convencerme de que podía compartir el día, de que tal vez no era tan grave, pero algo dentro de mí sabía la verdad. Otra vez, todo giraba alrededor de ella. Y lo peor no había pasado aún. Al día siguiente reuní el valor para hablar con ella. No quería pelear, solo necesitaba que me escuchara. La encontré en su habitación, rodeada de revistas de bodas, muestras de flores y el teléfono lleno de mensajes de felicitaciones. Todo el mundo ya estaba emocionado por su gran día. Le dije con cuidado, casi pidiendo permiso para sentirme mal. Oye, ¿te diste cuenta de que tu boda es el mismo día de mi graduación? Ni siquiera levantó la mirada de su celular. Sí, ya sé, respondió. Y, me cayó como un balde de agua fría. Le expliqué lo importante que era para mí, que no se trataba de una fiesta cualquiera, que había trabajado años para llegar ahí. Mientras hablaba, sentía que mi voz se hacía cada vez más pequeña. Suspiró, como si yo fuera una molestia. No exageres. Una graduación no es para tanto. Además, tú puedes graduarte cuando sea, mi boda es una sola vez en la vida. Ahí entendí que no estaba hablando con alguien dispuesto a ceder. Aún así, insistí. Le pregunté si había considerado otra fecha, aunque fuera un día antes o después. Se rió, literalmente se rió, y dijo que ya había apartado el lugar, el salón, el fotógrafo, todo. No voy a cambiar nada solo porque tú quieras atención, remató. Atención. Esa palabra se me quedó clavada. Porque yo nunca había pedido atención. Siempre fui el que se adaptaba, el que entendía, el que cedía para no causar problemas. Pero esta vez era diferente. Decidí hablar con mis padres, pensando ingenuamente que me apoyarían. Les expliqué la situación, esperando al menos un poco de empatía. Mi mamá me escuchó en silencio y luego dijo, hijo /diagonal, entiende, tu hermana ha esperado este día toda su vida. ¿Y yo no? Mi papá fue más directo. Puedes ir a la graduación en la mañana y a la boda en la noche. No hagas drama. No era tan simple. La ceremonia de graduación coincidía con la hora de la boda. Tenía que elegir. Y, sin decirlo abiertamente, ellos ya habían elegido por mí. En los días siguientes, todo giraba alrededor del vestido de novia, la lista de invitados, el banquete. Cuando alguien mencionaba mi graduación, era solo para decir, así, también ese día se gradúa. Como si fuera un detalle menor. Mis familiares empezaron a llamarme, no para felicitarme, sino para preguntarme si ya había confirmado mi asistencia a la boda. Algunos incluso me dijeron que sería egoísta faltar, que mi hermana me necesitaba ese día. Egoísta. Mientras tanto, nadie me preguntó si yo necesitaba a alguien en la graduación. Nadie me preguntó cómo me sentía al saber que probablemente subiría al escenario sin mi familia en las gradas. Una noche, solo /diagonal en mi cuarto, con la toga colgada detrás de la puerta, tomé una decisión. Una que sabía que iba a cambiar muchas cosas en mi familia. Y cuando llegó el día, nada salió como ellos esperaban. Llegó el día. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el corazón acelerado y una sensación rara en el pecho, mezcla de nervios, tristeza y una calma que no sentía desde hacía mucho. Miré el celular, mensajes en el grupo familiar, todos hablando de la boda, del maquillaje, del peinado, de a qué hora saldrían para la iglesia. Nadie mencionaba mi graduación. Me levanté en silencio.
Me puse la ropa que había preparado con tanto cuidado semanas atrás. La toga colgaba frente a mí, como recordándome todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. En ese momento entendí algo muy claro: si yo no le daba valor a este día, nadie más lo haría. Mis padres ya estaban listos para salir. Mi mamá iba arreglada, emocionada, con el vestido que solo usaba en ocasiones especiales. Mi papá revisaba el celular, apurado. Cuando me vieron, mi mamá frunció el ceño. ¿No te vas a cambiar?, preguntó. Se nos hace tarde para la boda. Respiré hondo. Yo voy a ir a mi graduación. El silencio fue inmediato. Mi papá levantó la vista, sorprendido. Mi mamá me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. ¿Cómo que a tu graduación?, dijo. ¿Y la boda de tu hermana? Les expliqué, con la voz temblorosa pero firme, que ese día también era importante para mí, que no podía seguir poniendo mis logros en segundo plano. No grité, no insulté. Solo dije la verdad. Mi papá se molestó. Estás siendo muy egoísta, me dijo. Esto va a traer problemas. Mi mamá fue peor. Con lágrimas en los ojos, me acusó de arruinarle el día a mi hermana, de no pensar en la familia, de siempre querer llamar la atención. Esa frase me dolió más que cualquier grito. No respondí. Tomé mis cosas y salí de la casa. Mientras caminaba hacia el transporte, sentí culpa, mucha culpa. Pero también sentí algo nuevo: dignidad. Llegué a la universidad y vi a mis compañeros con sus familias, tomando fotos, abrazándose. Al principio me sentí solo invisible. Pero cuando pronunciaron mi nombre y subí al escenario, todo cambió. Escuché aplausos. Tal vez no eran de mi familia, pero eran reales. En ese instante, supe que había hecho lo correcto. Después de la ceremonia, prendí el celular. Tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes. Algunos de mis familiares estaban furiosos. Otros me decían que había exagerado. Mi hermana me mandó un solo mensaje: espero que estés feliz. Gracias por arruinar mi boda. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. No respondí. Esa noche volví a casa. La boda ya había terminado. Había flores tiradas, copas vacías, música apagada. El ambiente era frío, tenso. Nadie me habló. Nadie me felicitó. Me encerré en mi cuarto, colgué la toga y me senté en la cama. Pensé que todo había terminado ahí, pero estaba equivocado /A, porque lo que pasó al día siguiente destapó secretos, resentimientos y verdades que mi familia había ignorado durante años. A la mañana siguiente, el silencio era insoportable. No era un silencio tranquilo, era de esos que pesan, que te hacen sentir que hiciste algo mal aunque en el fondo sepas que no fue así. Bajé a la cocina y encontré a mi mamá sentada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi papá estaba serio, como si estuviera preparando un discurso. Antes de que yo dijera una palabra, mi mamá habló. Tu hermana está destrozada. No buenos días. No felicidades por tu graduación. Solo eso. Me senté frente a ellos y esperé. Mi papá tomó la palabra. En la boda, todo el mundo preguntaba por ti. Quedamos mal. Tu hermana lloró varias veces. Respiré hondo. Sentía el nudo en la garganta, pero ya estaba cansado /A de callarme. ¿Y alguien preguntó por mí en la graduación?, dije. ¿Alguien se preguntó cómo me sentía yo? Mi mamá me miró sorprendida, como si nunca se hubiera planteado esa posibilidad. No se trata de comparar, respondió. Es que la boda era más importante. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo se liberó. Les recordé todas las veces que había cedido, cumpleaños cancelados, logros minimizados, decisiones tomadas pensando siempre en no opacar a mi hermana. Les dije que no era solo ese día, que ese día solo fue la gota que derramó el vaso. Mi voz temblaba, pero no paré. Siempre me pidieron que entendiera, que fuera el maduro, que no hiciera drama. Pero nunca me pidieron que me respetara. Mi papá bajó la mirada. Mi mamá empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no me sentí culpable. Por primera vez, sentí que estaba diciendo lo que llevaba años guardando. En ese momento apareció mi hermana. Venía sin maquillaje, con el rostro cansado y los ojos rojos.
Se cruzó de brazos y me miró con desprecio. Así que valió la pena, ¿no? Dijo. ¿Arruinarme el día solo para sentirte importante? La miré fijamente y, con una calma que ni yo sabía que tenía, le respondí, no arruiné tu boda. Tú elegiste la fecha sabiendo lo que significaba para mí. Yo solo elegí no desaparecer otra vez. Hubo un silencio largo. Incómodo. Real. Mi mamá intentó mediar, diciendo que ya pasó y que lo mejor era olvidar todo. Pero ya no se podía. Algo había cambiado. Yo había cambiado. Les dije que no estaba pidiendo disculpas por haber ido a mi graduación. Que los amaba, sí, pero que también me amaba a mí. Y que, a partir de ese día, no iba a volver a poner mi vida en pausa para que otros brillaran. Me levanté de la mesa y regresé a mi cuarto. Cerré la puerta y, por primera vez desde todo ese caos, respiré en paz. Pero la historia no termina ahí. Porque las consecuencias de esa decisión llegaron semanas después, y nadie estaba preparado para lo que pasó. Pasaron semanas. El enojo no desapareció de golpe, solo se transformó en distancia. En mi casa ya no se gritaba, pero tampoco se hablaba. Mi hermana se fue a vivir con su esposo y apenas cruzábamos mensajes fríos, casi obligatorios. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado, como si el problema se hubiera barrido debajo de la alfombra. Yo, en cambio, empecé a cambiar. Conseguí mi primer trabajo relacionado con mi carrera. Nada perfecto, nada soñado, pero era mío. Cada vez que alguien me preguntaba por mi graduación y veía el título colgado en la pared, sentía orgullo. No el orgullo que busca aplausos, sino el que nace cuando sabes que no te traicionaste. Un día recibí una llamada inesperada. Era mi papá. Me pidió que nos viéramos solos. Acepté, sin saber qué esperar. Nos sentamos en una cafetería. Pasaron varios minutos en silencio hasta que habló. En la boda, todos preguntaban por ti. Y después, cuando te fuiste a la graduación, mucha gente dijo algo que no quise escuchar ese día. Le pregunté que tu hermana siempre ha sido el centro de todo, y que tal vez te habíamos fallado a ti. No me disculpé. Tampoco sonreí. Solo asentí. Días después fue mi mamá. Llegó a mi cuarto, miró el título, la toga doblada, y rompió en llanto. Perdóname, me dijo. Pensé que estabas bien siendo fuerte todo el tiempo. Ahí entendí algo que me marcó para siempre, ser fuerte no significa no necesitar nada. ¿Mi hermana? Nunca pidió perdón. Y está bien. No todas las historias terminan con abrazos. Algunas terminan con límites. Hoy sé que no arruiné una boda. Arruiné una costumbre, la de hacerme pequeño /diagonal para que otros se sintieran grandes. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. Elegirte no te convierte en egoísta. Poner límites no te hace malo /diagonal. Y celebrar tus logros no le quita brillo a nadie. A veces, el día que todos dicen que arruinaste todo, es el día que por fin empezaste a vivir para ti. Burbuja de diálogo. Si alguna vez te hicieron sentir culpable por elegirte, cuéntamelo en los comentarios.